Buenas tardes, ¿me Buenas escuchan? tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí, la escucho claro y perfectamente, doctora. Buenas tardes, Dori, buenas tardes, Telma. Espero que les hayan participado a todo el grupo de esta clase sincrónica, que prácticamente es una clase procedimental. Aquí les voy a dar prácticamente los matices de cómo ustedes deben trabajar la parte procedimental en un tribunal de violencia. Acuérdense de que en las clases pasadas yo les había dicho a ustedes que tenían que adecuarse a los tipos de violencia que hay. Por ejemplo, si les llega un caso X, una víctima fue agredida verbalmente, físicamente, tuvo acoso, entonces, ¿qué pasa con ella? En ese momento, ella es víctima total ella es víctima total de muchísimas agresiones. Entonces aquí se da una multiplicidad de factores donde nosotros podemos ir adecuando la normativa jurídica vigente al tipo de violencia que se está dando. A mí me pidió eso, mi vida. Ajá. Asimismo, ¿qué pasa cuando ustedes ya sean titulares profesionales del derecho? Ustedes inmediatamente toman la denuncia de la víctima y se van a la unidad de atención en el Ministerio Público. ¿Sí? Ahí hay unos órganos receptores de denuncia, que puede ser la unidad de atención del Ministerio Público, 6CPC, Cuerpo de Bomberos, Protección Civil. Inclusive hay órganos gubernamentales o entes gubernamentales, tales como esta mujer, donde ustedes también pueden interponer ese tipo de denuncias. Una vez que ustedes interponen la denuncia, tienen que ver, préstenme atención, mis futuros colegas tienen que ver qué tipo de denuncia van a interponer, porque se les puede dar la dualidad de que sea violencia física y violencia psicológica. Entonces vamos a ver cuál peso tiene más, qué agresión fue más fuerte. Acuérdense que una vez que ustedes interpongan la denuncia, inmediatamente esa denuncia pasa al órgano, si lo hacen ante el órgano receptor, inmediatamente lo remiten a fiscalía en un lapso de 48 horas y hay como 3 fiscalías para conocer de ese tipo de denuncia o de maltrato físico si fuera el caso. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en estos casos? En estos casos, inmediatamente el fiscal del Ministerio Público ordena, o si no lo solicita el fiscal del Ministerio Público, lo solicitan ustedes, la práctica forense. ¿Dónde está el forense? Para que el forense inmediatamente acuda a revisar esa víctima. Esto con ocasión de que se vaya dando la celeridad del caso, con ocasión de que vayan conociendo cómo se va tramitando ese caso. Ahora bien, ¿qué sucede? Una vez que ustedes interpongan la denuncia, una vez que ya el órgano receptor lo remite al Ministerio Público, ustedes inmediatamente, ¿qué pasa? Inmediatamente remiten a la medicatura forense de acuerdo a qué tipo de hematomas hay. Pero si no hubo hematomas porque fue una violencia psicológica, inmediatamente lo remiten al psicólogo que tiene el Tribunal de Violencia de la Mujer. Inmediatamente lo remiten. Ajá, entonces ya saben los pasos. ¿Dónde empezamos? Empezamos que está en la medicatura forense, sea psicológica o sea una revisión exhaustiva sobre las agresiones que pudo haber tenido la víctima en estos casos. Bien. Siguiendo, ¿qué pasa una vez que ya tengan el órgano receptor? Ustedes presentan la denuncia, ustedes como futuros abogados presentan la denuncia, escuchan a la víctima de acuerdo a la versión de los hechos que les dé la víctima. Ustedes ya saben qué tipo de violencia hay, si es una violencia física, si es una violencia psicológica, si es un acoso u hostigamiento, y ustedes hacen la denuncia y el Ministerio Público se encarga de levantar la demanda. Una vez que se levante la demanda, que ya la revise el médico forense, ya sea por maltrato físico o por agresión verbal, inmediatamente esa causa
la conoce un juez de control, donde ustedes tienen que hacer una presentación, donde tienen que hacer la presentación de la víctima y del imputado para exponer el caso como tal. Ustedes al tener esa víctima tienen que solicitarle, obviamente, para poder trabajar en tribunales, un poder donde ustedes puedan tener acceso a esas actas procesales, ¿sí? Para ustedes poder trabajarle adecuadamente ese caso. Una vez que ustedes tengan ya la revisión de las actas procesales del expediente, tengan acceso a ese expediente, ustedes cuando tengan el expediente, por ejemplo, si este es el expediente, ustedes lo van a empezar a revisar como, profesora, la última hoja del expediente. Ya son abogados. ¿Cómo van a empezar a revisar el expediente? En la última hoja. No, pero a mí me enseñaron que en la primera. No. De atrás hacia adelante. Van a ver la última actuación procesal que tiene ese expediente. ¿Cómo trabajan esos tribunales unipersonales? Hay un equipo multidisciplinario donde está un médico, donde está una docente, donde está una psicóloga y donde está la representante del equipo multidisciplinario. Inmediatamente, ¿qué tienen el tribunal de, por lo menos, del Estado Táchira tiene 2 salas de control, una sala de juicio y una sala de ejecución. Entonces, inmediatamente ustedes presentan a la víctima, ustedes como abogados de la víctima, si fuera el caso, ustedes presentan a la víctima y estudian pormenorizadamente el caso. ¿En qué se van a basar ustedes como abogados estudiando pormenorizadamente el caso? En 3 presupuestos procesales. Ya revisaron el expediente, ya revisaron la última actuación procesal. Inmediatamente ustedes ven qué calificación jurídica hizo el Ministerio Público. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los argumentos que esgrimió el Ministerio Público? Por ejemplo, el Ministerio Público esgrime el argumento de que fue un acoso o hostigamiento. En el expediente resalta acoso o hostigamiento. Por ejemplo, Betty Sánchez, víctima, imputado, Daniel Salas, X, Pedro de los Palotes. Ajá, ¿qué pasa? Siempre en un tribunal de violencia de género tiene que existir la variabilidad que es entre un hombre y una mujer. Porque si se da una riña tumultuaria entre mujer y mujer, no lo conoce el tribunal de violencia. No lo conoce el tribunal de violencia. Ahí se pueden verificar unas lesiones y inmediatamente eso lo conoce directamente es el Tribunal Ordinario Penal. Entonces, ojo con eso. Cuando ustedes vayan a litigar propiamente dicho, se dirigen al Tribunal de Violencia cuando el caso es entre un hombre y una mujer. Cuando es igual, no. 2 mujeres, eso se remite al Tribunal Ordinario. Bien. Aclarado esa parte, les vuelvo a indicar que hacen la audiencia de presentación. Nos remitimos a la parte procesal penal y a los principios procesales penales, donde ustedes deben invocar el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí contempla el debido proceso. Toda persona tiene que estar asistida de un abogado. Tiene que respetarse inexorablemente las 48 horas. Tiene que tener esas garantías procesales. Entonces ya ustedes están viendo 3 presupuestos procesales. Y a la vez ustedes pueden invocar, ojo, pueden invocar la supremacía constitucional, la supraconstitucionalidad, cuando se refiere básicamente a los tratados o convenios internacionales, tal como está establecido en el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por ejemplo, si en este caso ustedes son los abogados del imputado, o en este caso son el abogado de la víctima tiene una herida punzopenetrante, ustedes pueden invocar una medida humanitaria.
dependiendo del caso que sea. ¿Ok? Pero siempre siempre como norte tiene el Tribunal de Violencia la Convención Belén do Pará. Esos muchachos, mis futuros colegas, anótenlo. Invoco la Convención Belén do Pará. En el tribunal, cuando ustedes se presenten, invoco la Convención Belén do Pará. ¿Y qué es la Convención Belén do Pará? La Convención Belén do Pará no es otra cosa que erradicar esa sensibilización de la violencia y de las agresiones a que la mujer está expuesta continuamente. Fíjense en el caso de que actualmente estamos en muchos femicidios. A diario ustedes ven en la prensa o en los medios de comunicación cómo nosotros nos estamos viendo agredidas, básicamente en base a el femicidio. Entonces, ¿qué ven ustedes en ese caso en el expediente? ¿Ven el dolo? ¿Qué es el dolo? El dolo es la voluntad consciente y encaminada hacia la perpetración de delito. Entonces, ustedes ven las actuaciones procesales. ¿En qué sentido, profesora? En el sentido de que ustedes van a revisar la declaración de la víctima, pero a la vez van a revisar en el expediente la declaración del imputado. ¿Cómo es la declaración que hace la víctima y cuál es y hacen como una especie de comparación? ¿Ok? Una vez que ustedes hagan esa especie de comparación es donde ustedes van a sacar, ¿sí?, esa reconstrucción de los hechos. ¿Cómo se hizo la reconstrucción de los hechos? En tres distintas formas, de manera perceptiva. ¿Cómo la estoy viendo yo como abogado? Ajá. Una vez que yo la estoy viendo como abogado, ¿cómo la debo ejecutar? Entonces, ustedes se presentan ante el Tribunal de Control, ante el juez de control, y esgrimen qué circunstancias atenuantes pueden esgrimir en ese momento. Por ejemplo, invocan como abogados defensores la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, en este caso, si la víctima no quiere declarar, ustedes le colocan de que se abstenga y que solamente diga, yo solamente me abstengo del decreto, del precepto constitucional. Me abstengo del precepto constitucional y no declara como tal. Porque no quiere, porque no se encuentra preparada en ese instante. Entonces, en ese instante, esa persona solicita el precepto constitucional. Como ya ustedes están en la sala de control. Fíjense que esta clase virtual que estoy haciendo con ustedes es una clase básicamente procedimental. Yo le dije a ustedes que les iba a dar las herramientas cómo trabajar en un tribunal de violencia. ¿Ok? Ya estamos viendo varios presupuestos procesales. Primero, invocan la Constitución en base al artículo 49. Buenos días, ciudadano juez de control. Con la venia del caso vengo a representar a mi cliente, la ciudadana tal. Ajá. Asimismo, nosotros invocamos el artículo 49 del debido proceso. Bien. Ajá. Inmediatamente la juez de control le van a decir, vamos a abrir la sesión de la audiencia de imputación. Acuérdense que en la parte procedimental penal está la audiencia de presentación, la preliminar, y ya como tal, si se declara o no, se va para la sala de juicio. Entonces, estando en la audiencia de presentación, la palabra lo indica, mis queridos colegas, se están presentando las partes. Aquí ustedes, futuros profesionales de derecho, se van a presentar las partes. No tiene necesidad de ir con ningún abogado que tenga 20, 30 años de ejercicio, no. Siempre es lo mismo, siempre. Teniendo ustedes el IMPRE en la mano, ustedes van a hacer lo que les estoy diciendo y siempre es lo mismo. Ajá, inmediatamente presentan los IMPRES, presentan las personas, la secretaria. Buenas tardes, se abre la presente sesión donde vamos a presentar a los imputados tales. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Entonces la juez inmediatamente abre y dice, bueno, buenas tardes, aquí me están presentando una violencia de acoso, hostigamiento, tal día, en tal fecha, en Barrio Obrero, en Barrio Sucre, tal. Ocurrió de que tal persona se le ha visto que ha estado incurriendo varias veces en una persecución y en un acoso, hostigamiento contra la ciudadana tal. Y entonces ponen a declarar inmediatamente a la víctima. Bueno, ciudadana juez, me pasó esto. Ustedes dejan que la víctima declare. Pero aunado a eso, la víctima esté declarando,
ustedes solicitan al ciudadano juez con el respeto y la venia del caso, así lo deben decir ciudadano juez, con el respeto y la venia del caso, con el permiso de la vindicta pública en estos casos, mis queridos colegas, son el Ministerio Público. No le van a decir el ciudadano fiscal, no. Ustedes le van a decir, solicito con la anuencia de la vindicta pública, primero solicitarle a la ciudadana juez que se tengan en cuenta los derechos constitucionales de la representación, en este caso de la víctima. Ok. Una vez que ustedes ya lo hayan presentado constitucionalmente, una vez que ya le hayan solicitado eso a la juez, la víctima tiene que dar la declaración. En la audiencia de presentación, la víctima da la declaración. Bueno, así ocurrieron los hechos, yo vi que él me perseguía tantas veces y un momento en que él me trató mal, me dijo malas palabras. Entonces ahí ya se va viendo un trasfondo. Hay acoso, hostigamiento, pero también opera la violencia psicológica. La clase pasada yo les dije a ustedes que estaba la violencia, habían varios tipos de violencia. Entonces, un momento, cuando está la violencia psicológica, está el acoso o hostigamiento. Entonces, aquí ya están operando dos tipos de calificaciones jurídicas. Ajá. Una vez que ya la víctima haya declarado, inmediatamente le dan como derecho y garantía constitucional y procesalmente hablando, el derecho al imputado. ¿Desea usted agregar algo que tiene que decir, no, en ningún momento persiguió a esa señora, no la conozco ni de vista ni trato de comunicación, no la conozco? Pero hay una salvedad, acuérdense que existen actualmente los medios de comunicación. Tenemos algo a nuestras manos que es el celular. Y ustedes pueden solicitarle al fiscal del Ministerio Público una revisión de llamadas, o se lo solicitan, básicamente lo solicita el fiscal. Ustedes como abogados deben decirle al fiscal, mire, el ciudadano fiscal, con el respeto y la venia del caso, nosotros solicitamos con la urgencia se le haga una verificación de llamadas del celular correspondiente o del móvil a la víctima tal, a la ciudadana tal. Y ahí se hace una revisión exhaustiva si de pronto ese acoso o hostigamiento está siendo involucrado a través de llamadas telefónicas. Y esto constituye para ustedes, señores, un medio de prueba. Pero disculpe, aquí nosotros tenemos en el expediente, en el folio tal, ustedes van a anotar folio del expediente. Ustedes revisan pormenorizadamente el folio 12, folio 13, folio 14. Cuando ustedes se dirijan al juez, ustedes dicen, de acuerdo al folio 15, se establece tal presupuesto procesal. Siempre, primero, hablan de los folios. Bien. Continuamos. Una vez que ya declara el imputado, bueno, sí, de pronto la llamé 3, 4 veces, pero no, bueno. Inmediatamente la juez toma la posición del caso como directora del proceso, ¿sí? Como directora ella toma y ella hace una revisión de la normativa jurídica vigente y si encuentra los suficientes elementos de convicción, ¿sí? Se le da una privativa, así se le habla, una privativa o se deja bajo una medida sustitutiva de libertad. Ojo con esto, ojo con esto. Cuando ustedes, vamos a retrotraernos en el tiempo, cuando ustedes tengan la denuncia de la víctima, sea acoso o hostigamiento, sea violencia física o psicológica, soliciten a la vindicta pública, al Ministerio Público, una medida de protección. Solicitar al Ministerio Público una medida de protección. Esa medida de protección inmediatamente quiere decir de que el autor, el imputado, el agresor, en estos casos se llama el agresor, ¿sí? Porque está agrediendo la integridad física, emocional e intelectual de la mujer. El agresor inmediatamente tiene que mantener una distancia, como lo establece la norma jurídica vigente, de esa víctima, inclusive si son casados, inclusive si viven bajo el mismo techo.
Inmediatamente ustedes invocan, esa es la palabra, invocamos una medida de protección a favor de la víctima tal, nuestra representante. ¿Ustedes quiénes son? Nosotros somos los representantes legales de la ciudadana tal, en el expediente número tal. Ok, una vez que le otorguen la medida de protección, ustedes tienen que irse con esa medida de protección, es una hoja que se la da al Ministerio Público, se dirigen a un órgano auxiliar de justicia. En este caso puede ser, si estamos hablando aquí del Estado Táchira, puede ser Politáchira. Ustedes llevan esa orden y solicitan un apostamiento policial para que esa orden la lleve un policía al agresor. ¿Ok? Una vez que el agresor tenga esa medida de protección, bajo ninguna circunstancia o pena de delito, puede él acercarse a la víctima. Porque ahí sí hay sanciones graves en contra de ese imputado, de acuerdo al grado de delito que presente ese expediente, que tenga esa víctima. Ahora bien, volviendo a la audiencia de presentación, haciendo esa aclaratoria, la juez, si encuentra suficientes elementos de convicción, decreta o declara una medida cautelar sustitutiva. Profesora, ¿qué es una medida cautelar sustitutiva? A ver, les explico. Vamos a hablar coloquialmente. Es como cuando usted agarra una gallina y le coloca un hilo y lo coloca en un palo, pero la gallina puede ir andando, pero igualito vuelve al palo porque está amarrada. Eso es una medida cautelar sustitutiva. Queda prensado a presentaciones periódicas en un tribunal. Quiere decir, hay varias condiciones. No puede salir del país. Si la pena no reviste, ¿cómo lo ven, profesora? De acuerdo al tipo de pena o sanción que le vaya a imponer la juez de control. ¿Cómo lo sabe, profesora? Muy fácil. De acuerdo al dictamen forense que den. Si es una lesión, ojo, que pasa de 10 días, el forense coloca la víctima o la ciudadana tal presenta una herida punzopenetrante que amerita intervención quirúrgica de 30 días. Ese señor tiene una privativa de libertad. Ese señor jamás le van a dar una medida cautelar sustitutiva. No le van a dar una medida cautelar sustitutiva. Ya hay una lesión grave. O a veces hay otra que es cicatriz notable en la cara. Solamente porque afecta el rostro, imagínense. Otro caso también, que se ve mucho en Colombia, es las desfiguraciones de rostro. ¿Sí? Bueno, eso en esos casos. Pero si no se dan ese tipo de casos, inmediatamente se le da a esa persona, a ese imputado, la medida cautelar, tiene que hacer unas presentaciones periódicas, ¿de cuánto? A veces de 8 o 9 meses, de acuerdo a la gravedad que tenga el expediente, y muchas veces le colocan a él un trabajo comunitario, prestar un servicio a la comunidad. Bien, pero resulta que en plena audiencia de presentación, una vez que ya la juez ha hablado, le preguntan a ustedes como abogado, ¿desean agregar algo más? Generalmente, de acuerdo a la declaración, eso se llaman máximas de experiencia. La máxima experiencia es la lógica que vivimos a diario en el buen vivir. Siempre. No hay una normativa específica, sino las normas que a diario ustedes ven es lo que se aplica. Por ejemplo, ¿qué máxima experiencia? El hombre no se puede, el imputado, el agresor no se puede acercar a la víctima. Ya sabe que si se acerca igualito va, pero muchas veces incumplen. Entonces inmediatamente esa persona es sensible de serle otorgada una privativa de libertad. Ahora bien, ese en el peor de los casos. Pero resulta de que fue una víctima acceso carnal violento. Vamos a hablar de una menor de 13 años. ¿Sí? Generalmente hay esa es la violencia que establece la normativa jurídica vigente en el artículo 44 ordinal 1,
1. Ajá. Entonces ella, una niña menor de 13 años, fue víctima de un sexo carnal violento. Inmediatamente, generalmente opera con padrastros, primos, tíos, personas del parentesco o personas que estén en el entorno directo de ella, en el primer círculo de ella, generalmente. De acuerdo a jurisprudencias obtenidas, generalmente se dan esos casos. Ajá. Inmediatamente que igualito se hace la denuncia y si igualito ustedes solicitan que la vea un experto médico forense y le tienen que revisar si hay una desfloración en el himen. La desfloración se ven de acuerdo a las agujas del reloj. Y inmediatamente también a ella no solamente la ve un forense, esa niña, sino la ve también un tratamiento psicológico para saber cómo ocurrieron los hechos. El imputado inmediatamente se le otorga una privativa. Casi siempre este tipo de delitos, estas calificaciones jurídicas son agravantes y la pena máxima son 25 años. Cuando son 13 años son 25 años sin, para que lo sepan mis queridos futuros colegas, sin derecho a beneficio. No hay beneficio en este tipo de delitos por la vulnerabilidad que presenta en estos casos la víctima. O muchas veces también agarran la prenda de vestir de la víctima porque el seminal, ¿sí?, queda vivo durante 4 o 5 días. Entonces también le hacen una revisión exhaustiva en el cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas. Aquí solamente se coloca a la víctima, si ustedes son los abogados en este caso de la víctima, solamente la revisión de los médicos forenses, la audiencia de presentación y en la preliminar solicito que sea otorgada la pena máxima por haber incurrido en el artículo, hablan así, 44 ordinal 1. Ya saben los jueces que es una víctima especialmente vulnerable. Generalmente, para que lo sepan, en los expedientes, cuando se tratan de víctima especialmente vulnerable, no se le coloca el nombre, sino solamente las siglas, KKOC, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la doctrina ha decidido en este sentido proteger la vulnerabilidad de esos niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Por el principio del interés superior del niño. Bien. Una vez que se ordena la privativa de libertad, esa niña es sometida a tratamiento psicológico exhaustivo. Y si en este caso ustedes son los abogados de los imputados, pues de verdad que no existe libertad para ellos. Doctor, ¿hay algún tipo de beneficio, doctor? Que mire, no sé en qué momento lo hice, no sé qué me pasó, estaba en estado de embriaguez, no sé. En ese caso, igualito tiene la máxima. Pero llega un momento en que la víctima dice, no, pero es que yo lo quería y es mi primo y lo adoro. Igualito, esto conoce el Estado, ¿sí? La autoridad pública, igualito tiene los 25 años, así la víctima lo adore, lo ame, igualito no tiene ningún tipo de beneficios. Mis queridos participantes, ¿desean hacer alguna pregunta? Ya nos quedan prácticamente 10 minutos y finalizo la presente clase sincrónica. Voy a tratar de coordinar una nueva clase. Doctora, quería saber algo que pasó aquí donde yo vivo. Sí, sí, te escucho. Una persona fue violentada, pero en este caso la mujer violentó al hombre. Le hizo una penetración en la cabeza con un cuchillo. La penetración del cuchillo fueron como de 8 o 10 centímetros máximo. Lo cierto fue que él denunció a la señora, pero la señora lo hizo como en defensa propia.
en vista de que la señora era golpeada y ella, el médico forense le hizo los exámenes y efectivamente se dio cuenta que su cuerpo había hematomas. Pero obviamente que ella también fue sancionada por el maltrato que le ocasionó a él. Entonces mi pregunta es la siguiente. Sí, te escucho. Si un hombre es agredido por una mujer, en base de que una mujer es débil, es vulnerable a la fuerza de un hombre. Sí, señorita. Ajá. Se supone que estamos hablando de que la ley es igual para el hombre y para la mujer. Pero en ese caso no sería que la mujer actúe en defensa propia y por ende eso pasa como por defensa, pues. Mira, te explico. En este caso, de que es una mujer que se lo hace a un hombre, generalmente puede conocer el tribunal de violencia, pero casi siempre conoce un tribunal ordinario, porque ahí hay unas lesiones graves y a nivel del cráneo. Recientemente hubo un caso parecido a ese que tú me estás nombrando, y generalmente hay que revisar exhaustivamente cómo fueron los hechos, cómo sucedieron los hechos, cómo fue esa relación que tenía esa mujer con ese hombre, cómo ocurrieron los hechos para saber qué tipo de calificación jurídica se le va a imponer, en este caso la Fiscalía del Ministerio Público, y revisar esas actas procesales en base a lo que te estoy diciendo, la medicatura forense y a la declaración de la víctima y del imputado. Entonces se hace como una especie de comparación a ambos y a ver cómo resultan esas actas. Las resultas de las actas es a lo que ustedes como abogados les va a dar a suponer cómo ocurrieron los hechos y en qué base, si de verdad hubo defensa propia o de verdad la mujer lo hizo con dolo y premeditación. ¿Qué es dolo? Yo quería hacerlo y cometerlo. Entonces ahí no hubo defensa propia. Ahí no opera la defensa propia. Generalmente caen estos tipos de casos, mis queridos participantes, por la declaración de ellos. Siempre las declaraciones son inestables. Hacen 2 y 3 declaraciones, por eso es que pasan por el psicólogo, pasan por el equipo interdisciplinario, porque la misma declaración que le hacen al médico y que le hacen al psicólogo y al equipo interdisciplinario no es la misma. Entonces, en ese 3 tipos de declaración, cae. No, hay cierta inestabilidad en ese tipo de declaraciones, ya sea por parte de la víctima o por parte del imputado. Y ahí se ven las resultas también de las averiguaciones pertinentes que haga la Fiscalía del Ministerio Público. Por eso es que la Fiscalía del Ministerio Público tiene un lapso, un margen de tiempo para él realizar exhaustivamente, junto con el órgano receptor de denuncia, en este caso Politáchira, de cómo ocurrieron los hechos. Fíjese que hace poco hubo un femicidio, ¿verdad? Y de una vez ellos saben cómo concatenar los hechos. Entonces, ¿en base a qué? En base al lugar de donde ocurrieron los hechos, la manera descriptiva como ocurrieron los hechos, la manera perceptiva de cómo fue lugar, tiempo, modo de cómo pasaron las cosas, de cómo ocurrió ese tipo de delito y qué se puede argumentar. Entonces, son varios matices que se invocan al momento de constituir yo un expediente. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta que ustedes quieran que yo les trabaje en el seminario? ¿Qué otra cosa ustedes quieren que yo la próxima clase vamos a hacer otro tipo de interacción, pero ¿qué otra cosa les gustaría que yo les aclarara? Con todo gusto y con total disposición hacia ustedes. Sí, aquí atenta con ustedes. Ya nos quedan prácticamente 5 minutos. También les recuerdo de que en estos días, por favor, revisen un video, 2 videos que tengo de los tipos de violencia y cualquier cosa, estoy a la orden para la comunicación que ustedes deseen. Esta semana van a tener otros tipos
de capítulos atinentes a la ley de violencia, a una ley libre de violencia hacia la mujer, y voy a traerles unas jurisprudencias actualizadas sobre la normativa jurídica aplicable. Ha sido para mí un inmenso placer haber trabajado estos minutos, esta hora con ustedes, haber interactuado. Excelente con ustedes, de verdad. Y bueno, estoy a su completa orden y disposición, con todo el respeto y con el mismo cariño de siempre. Me encanta volver a verlos, saludarlos. Y bueno, siempre, acuérdense que de acuerdo a la pirámide kelseniana tenemos la Constitución, primero la supraconstitucionalidad que está arriba, tratados y convenios internacionales, la Constitución, la ley especial, y ahí están ustedes. Entonces ya hoy no tienen el mismo conocimiento que tenían hace una hora, ya saben ustedes cómo proceder en estos casos de violencia. Cualquier duda, cualquier información que ustedes deseen, muy gustosamente yo les estaré enseñando y dándole las últimas jurisprudencias acerca de los tipos de femicidio que hay. ¿Qué relación hay entre un femicidio y qué relación hay entre otro tipo de delitos? Porque generalmente los tratan como femicidio. Entonces, de verdad que ha sido para mí un placer. Si hay alguna otra pregunta al aire, pues estoy completamente a la orden. Ustedes me dirán, no sé. No sé qué otra inquietud les gustaría que yo les colocara ahorita en el seminario, aparte del contenido programático que ustedes ya han podido observar. Entonces me gustaría que ustedes me dijeran alguna otra inquietud que ustedes tengan y yo gustosamente les doy el apoyo que ustedes necesiten. Asimismo, gracias, doctora. Amén, para servirles siempre. Esa es la finalidad. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, totalmente. Ajá, profe, es una duda con respecto a, por ejemplo, cuando una niña acusa a un hombre, a un familiar que ha abusado de ella y él ha sido condenado porque el abogado pues no hizo la investigación adecuada, pero él supuestamente es inocente, ¿no? O sea, no hay suficientes pruebas para ser condenado, pero igual fue condenado. En ese caso... Queda un minuto, Telma. Creo que queda un minuto, Telma. Ajá, dime. Es una víctima especialmente vulnerable. Acuérdate al artículo 44 ordinal 1. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Hacerle la revisión forense y la revisión psicológica. ¿Sí? Inmediatamente al imputado también lo llaman a declarar y en las varias declaraciones inmediatamente se sabe si ocurrieron o no ocurrieron los hechos como tal. Dime, me queda menos de un minuto, dime. Bueno, mis queridos participantes, ha sido un placer haber trabajado hoy con ustedes en la parte procedimental y espero que ustedes me digan sus inquietudes. Próximamente coordinaré una nueva clase sincrónica. Feliz tarde y a sus órdenes.